Hola, ¿qué te inspiró a vestirte de la manera en que lo haces? Eh, no otra vez esa pregunta. Supongo que la vida cotidiana es aburrida y los demás parecen más aburridos que yo. Esa es la razón. Boy George no es solo la estrella extravagante del escenario. Detrás del maquillaje, un chico que creció en un hogar violento y estuvo en prisión, logró fama y ahora hace jugos y canta mantras. Hora del quiz. ¿A qué ícono deportivo mundial se arrastró George una vez entre la seguridad de un club nocturno solo para conocerlo y terminó siendo llamado un chico muy guapo? Deja tu respuesta en los comentarios. Más tarde revelaremos la historia completa. Escucha sobre la noche loca con Andy Warhol y la verdad detrás de los mayores éxitos de Culture Club. Pero antes de sumergirnos en el glamour, las peleas y las reinvenciones, tenemos que regresar a donde todo comenzó, porque la infancia de George guarda momentos clave que lo cambiaron todo. Infancia. Crecer en el sureste de Londres durante los años 60 y 70 no fue la infancia romántica y despreocupada que a la gente le gusta imaginar. Al menos no para Jorge Alan O'Dowd. Nacido en 1961 en el Hospital Barnhurst, Chico Jorge llegó a un mundo donde familias trabajadoras vivían en casas modestas. Los niños recorrían las calles sin celulares y la vida tenía como fondo glam rock y una realidad dura. Pero mientras otros niños jugaban afuera, Jorge a menudo regresaba a casa a algo mucho más oscuro. Un hogar gobernado por el miedo, con un padre cuyo encanto ante los demás ocultaba un temperamento violento y aterrador tras puertas cerradas. Algunas veces, Jorge veía a su madre Dina escondida bajo la mesa de la cocina gritando, mientras su padre la amenazaba con un cuchillo, un recuerdo que nunca olvidó. Jorge, en una casa llena de hermanos, se sentía solo y se llamaba la oveja rosa de la familia, brillante, desafiante y diferente. Desde los 6 años, él sabía que era gay, una realización que en las duras calles de Londres de los años 70 lo marcó como un objetivo. Fue acosado en la escuela, atacado por pandillas de cabezas rapadas y finalmente expulsado por su estilo excéntrico, mucho antes de que la excentricidad estuviera de moda. En medio del caos, la música y la moda fueron sus salvavidas secretos. Inspirado por David Bowie y T-Rex, se volvió arte viviente y se unió a la escena punk y new romantic del underground londinense. Ocupando departamentos en Londres, decorando sus paredes con recortes de revistas y rebeldía, Jorge encontró libertad y amigos que, como él, habían huido de hogares rotos para perseguir algo hermoso. En este mundo salvaje de neón, el chico que era invisible aprendió a destacar sin disculpas. Sin embargo, destacar pronto lo lanzaría a una tormenta de fama aún más intensa y mucho más peligrosa que cualquier cosa que hubiera sobrevivido hasta ese momento. Carrera y éxito. En 1981, tras un breve y complicado paso por Bow Wow, Boy George fundó Culture Club con otros marginados. Su sonido era fresco, su imagen inolvidable y la voz llena de alma de George, junto a su estilo andrógino, eran únicos para la corriente principal. Cuando Do You Really Want to Hurt Me llegó a las listas en 1982, no era solo una canción. Era un grito codificado del romance secreto de la vida real de George con el baterista John Moss, un desamor oculto a plena vista. La fama creció más rápido de lo esperado. Después de una aparición ahora legendaria en The Tonight Show con Joan Rivers, George se convirtió en un nombre conocido en Estados Unidos casi de la noche a la mañana. Aunque la oveja rosa era adorada por millones, las grietas bajo la superficie crecían. Mientras Culture Club alcanzaba el estrellato y ganaba premios Grammy, las luchas de George con la adicción, identidad y amor eran cada vez más difíciles de ocultar. A mediados de los 80, la relación secreta con Moss se volvió tóxica, llena de peleas y aumentando la adicción de George a la heroína. Cuando Culture Club se separó en 1986, muchos creían que George desaparecería, pero él se reinventó. Al involucrarse en clubes underground, mezclar house como disc jockey y crear el musical tabú sobre su caótica juventud, George demostró que era más que una estrella pop. Era un sobreviviente y un camaleón. Sus éxitos y caídas en la carrera reflejaban el caos emocional con el que siempre había luchado. Pero a pesar de todo, nunca dejó de crear. La fama y la reinvención solo cuentan parte de la historia.
pues detrás de la música y los escándalos, la evolución personal de Boy George fue una de sus transformaciones más sorprendentes. Perspectivas de vida, arte fuera del escenario. Incluso en el auge de Culture Club, Boy George no solo hacía música, también creaba arte en todas las formas. Recientemente, retomó su pasión de forma más seria y lanzó la colección Fama, con retratos audaces de íconos como David Bowie y Amy Winehouse. Su arte refleja los temas que marcaron su vida: identidad, rebeldía y resiliencia. Vendiendo piezas a través de Castle Fine Art Galleries, Jorge ha convertido su trabajo visual en otra forma de contar historias, esta vez sin micrófono ni escenario. Para Jorge, la pintura es terapia, una forma de procesar el viaje caótico que la fama, la adicción y la reinvención le arrojaron. De fiestero a gurú de la salud. Puede sorprender a los fans que recuerdan los salvajes años 80, pero hoy en día, las mañanas de Chico Jorge es más probable que comiencen con un jugo verde que con un brindis de champán. En 2014 adoptó el veganismo crudivegano, atribuyendo a esa dieta la pérdida de más de 70 libras y mayor claridad mental. Se volvió tan dedicado que preparaba su leche de almendra y postres crudiveganos. Recientemente, Jorge admitió abiertamente que también está usando inyecciones de manjaro, una herramienta moderna para perder peso, bromeando que, ¿acaso no lo está usando todo el mundo?, además de eliminar nuevamente los lácteos y el trigo de su dieta. Como se dijo, este cambio en la salud es parte de un patrón más amplio con Jorge. Cuando él se transforma, lo hace totalmente, convirtiendo el pasado en nuevas disciplinas. Paz interior, el lado invisible. Detrás del sarcasmo y el glamour, Boy George ha cultivado en silencio una vida espiritual que pocas personas conocen. Él practica cánticos budistas a diario y a menudo utiliza el mantra Nam-myoho Renge Kyo para centrarse antes de los shows y entrevistas. Guiado por la atención plena y los 3 principios de mente, conciencia y pensamiento, George ha reprogramado los hábitos emocionales caóticos de su infancia turbulenta. Cada mañana realiza meditación o charlas motivacionales frente al espejo, rituales que le ayudan a enfrentar el mundo sin la armadura que antes necesitaba tanto. Esta base espiritual se ha convertido en un pilar de su crecimiento personal, aunque, como veremos más adelante, la lucha por la paz emocional nunca ha sido sencilla. Sombreros, humor y rarezas caseras. Por supuesto, Boy George siempre será Boy George. Su obsesión con los sombreros y tocados raya en lo legendario. Una vez bromeó que se siente desnudo sin algo en la cabeza. Su colección abarca desde tocados imponentes hasta bombines sencillos. Cada pieza es un pequeño escudo, recordatorio de la extravagancia que le dio poder desde el inicio. Sin embargo, lejos de las cámaras, Jorge vive más como un artista excéntrico que como una diva del pop. Le encanta recorrer tiendas de segunda mano en busca de hallazgos vintage, llenando su casa de antigüedades, quemadores de incienso y curiosos íconos religiosos. Actualmente disfruta tanto quedarse en casa tomando té y dibujando, como antes disfrutaba las noches de neón. De hecho, una vez dijo famosamente, «Prefiero una taza de té que tener sexo». Ese tipo de humor seco que solo alguien que ha vivido ambos extremos realmente puede permitirse. Filantropía y actos silenciosos de bondad. Además de sus cambios personales, Jorge ha dedicado mucha energía a ayudar a otros. Ha trabajado con organizaciones benéficas como Save Kids Worldwide y la Fundación Albert Kennedy, enfocándose en proteger a jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer más y comunidades marginadas. A diferencia de algunas celebridades, rara vez lo presume. Muchos de sus gestos importantes, como pagar tratamientos médicos a fans o ayudar a viejos amigos a rehabilitarse, no aparecen en los titulares. Es un lado suyo basado no solo en la fama, sino en haber superado muchas dificultades. Su filantropía es personal, no performativa, muestra de alguien que sabe lo que es sentirse invisible y busca que otros no lo vivan. Sin embargo, detrás de los jugos, cánticos y actos de bondad, la verdadera historia de Boy George sobre amor, desamor, lealtad y enemistades aún se estaba escribiendo. Y es aquí donde las cosas se vuelven aún más personales. Relaciones y conexiones.
Cuando se trataba de relaciones, la vida de Boy George era a menudo tan caótica y colorida como sus videos musicales. En el centro de todo estaba su romance secreto con el baterista de Culture Club, John Moss, una relación apasionada pero tóxica que inspiró algunos de los mayores éxitos de la banda, como Do You Really Want to Hurt Me? Su historia de amor estaba oculta al público, pero se sentía en cada letra, en cada mirada sobre el escenario, hasta que las tensiones rompieron tanto a la banda como a su relación. Años después, sus emociones no resueltas estallarían en batallas legales, mostrando que algunas heridas nunca sanan. Sin embargo, no todo fue desamor y traición. Jorge formó amistades profundas y leales con otros marginados desde sus primeros días en el Club Blitz, como Marilyn y la princesa Julia, lazos que perduraron incluso cuando la fama lo llevó a un mundo diferente. Y en un momento que pocos conocían, la princesa Diana rompió el protocolo real para buscar a Jorge en un evento benéfico, llamándolo un verdadero sobreviviente, un recuerdo que él aún atesora hoy en día. Luego estuvieron los encuentros con leyendas, como la noche en que el joven Jorge se arrastró entre la seguridad de un club nocturno solo para conocer a Muhammad Ali, ganándose un cumplido juguetón e inolvidable del más grande de todos los tiempos. Estas conexiones, breves o largas, reflejaban la misma verdad. Bajo el glamour y el sarcasmo, alguien buscaba siempre aceptación y amor genuinos. Sin embargo, la fama y las conexiones siempre tenían un precio, y mientras la estrella de Chico Jorge crecía, los cambios financieros, las disputas y las reinvenciones fueron tan dramáticos como cualquier cosa en el escenario. Ingresos y patrimonio neto. Para 2025 se calcula que Chico Jorge tiene un patrimonio neto de $50 millones acumulado por regalías de éxitos como Karma Chameleon, giras constantes y una exitosa carrera artística en Castle Fine Art. Sin embargo, sus finanzas no han estado libres de drama. Después de una demanda brutal de su excompañero de Culture Club, Juan Moss, Jorge aceptó pagar un acuerdo de $2.3 millones, una cifra que aún pesa sobre sus finanzas hoy en día. Además de eso, su compañía de giras, Miss Pacha Touring, se declaró en bancarrota en 2023, dejando casi $1.37 millones en deudas y provocando una importante reestructuración financiera. Para mantener el impulso, Jorge recientemente protagonizó una película, Lynn Rush, en Broadway, y sigue encabezando festivales y exposiciones de arte, esforzándose más que nunca para equilibrar la pasión con la obligación. Sin embargo, millones y batallas legales solo muestran parte de la historia, pues el lugar que Jorge eligió y su lucha por mantener su santuario personal dicen más sobre en quién se convirtió. Bienes raíces. La casa más icónica de Jorge siempre ha sido The Logs, una extensa mansión de estilo gótico ubicada al borde de Hampstead Heath en Londres. Compró la propiedad de 6 habitaciones y 5 baños en el apogeo de la fama de Culture Club en los años 80, transformando el edificio del siglo XIX en su santuario personal durante casi 4 décadas. Con vitrales, una torre de meditación y paredes adornadas con su propio arte, la mansión no era solo una casa. Era un reflejo de cada versión de Jorge que él había sido. Pero ni siquiera este santuario era inmune a las tormentas de la fama. Tras la batalla legal con Juan Moss, Jorge intentó vender la propiedad en 2022 por $17 millones, pero optó por rentarla en $65,000 al mes para tener flexibilidad mientras estaba de gira y pagaba deudas. La casa incluso sobrevivió a disputas de planificación y tensiones con los vecinos, un testimonio de la capacidad de Jorge para mantenerse firme y proteger lo que más le importaba. Aún así, aunque las casas de Chico Jorge han sido grandiosas y simbólicas, su gusto por los vehículos revela un lado de él que es igual de fascinante y, a veces, igual de sorprendente. Vehículos y autos. Cuando se trata de autos, Chico Jorge siempre ha preferido el lujo clásico, siendo un Rolls-Royce la joya de la corona de su colección. Encaja perfectamente con su personalidad extravagante, pulido, grandioso e inconfundiblemente elegante. Aunque no hay historias sensacionalistas de conducción imprudente, ni flotas de superautos llamativos, la elegancia discreta de sus elecciones dice mucho. Jorge siempre ha preferido causar impacto con su presencia, no con la velocidad.
Sobre motocicletas, hay poca evidencia de que Jorge haya buscado una vida sobre dos ruedas. Quizás después de sobrevivir al caos de su juventud y a la montaña rusa de la fama, decidió que no necesitaba ningún peligro extra. Cuando se trata de viajar en avión, Jorge no posee un jet privado, pero no es ajeno a la vida de trotamundos. Durante sus giras y exposiciones más intensas, ha viajado entre continentes, usualmente en vuelos comerciales o chárteres, en vez de tener su propio avión. Sin embargo, los yates le ofrecieron un escenario sorprendente. En 2022, Jorge colaboró con Virgin Voyages como disc jockey en sus cruceros de lujo. Fue un momento surrealista que cerró el círculo. El hombre que huyó de las grises calles de Eltham para buscar glamour, ahora entretiene multitudes en alta mar combinando aventura, música y picardía. No hay registro de que se haya desplazado en helicóptero, pero si conoces a Jorge, sabes que no lo necesita para hacer una gran aparición. Un sombrero impresionante y un poco de actitud suelen ser más que suficientes. Sin embargo, aunque los vehículos de Chico Jorge ofrecen una idea de sus gustos y excentricidades, es su vida actual, tanto las luchas como los triunfos, lo que realmente muestra hasta dónde ha llegado. Estilo de vida actual. Hoy en día, Chico Jorge es un hombre que ha superado sus escándalos, reinventado su legado y aceptado sus contradicciones. Actualmente brilla en Broadway como Harold Seidler en Moulin Rouge, el musical, mientras recorre festivales en Reino Unido y exhibe su famosa colección de arte. Como dije antes, estos proyectos no son solo una pasión. Son parte de su esfuerzo de regreso después de resolver la demanda multimillonaria con John Moss. Más allá del escenario, Jorge está trabajando silenciosamente en revivir Tabú, el musical inspirado en su juventud salvaje, y colaborando con artistas como Pedro Murphy para mantenerse creativamente fresco. Las redes sociales muestran su vida diaria, atención plena, arte y humor, reflejando que está en paz como Chico Jorge y Jorge O'Dowd. Después de todo el caos, las adicciones, los tribunales y las luces de neón, Chico Jorge demuestra que no solo sobrevive, sino que se transforma. Bueno, si te encantó ver los lados salvajes, inesperados y profundamente humanos de Chico Jorge, deja un comentario abajo compartiendo qué fue lo que más te sorprendió. Asegúrate de darle like, suscribirte y revisar nuestros otros análisis profundos sobre los íconos que cambiaron la cultura pop para siempre.